minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El reciente triunfo arrasador del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, no solo golpea políticamente al presidente Javier Milei, sino que reconfigura el mapa electoral a semanas de las legislativas nacionales. Con una diferencia de más de 13 puntos, el resultado se lee como un mensaje claro de la sociedad frente al ajuste económico y como un renacer de la fuerza peronista en su bastión histórico. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Mónica Sgaglia. Ella es periodista desde Argentina. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, qué gusto escucharlos, qué lindo escucharlos, saber de ustedes. ¿Cómo les va? Igualmente, Mónica, muchísimas gracias por darte tiempo para atendernos. Mónica, ¿cómo interpretas este resultado del 7 de septiembre? Una diferencia de unos 13 puntos en torno a lo que representa para Milei y su coalición desde lo político. Es una derrota esperada por muchos, celebrada por otros tantos y muy sorpresiva. Decían ellos, el gobierno nacional, el oficialismo esperaba una derrota, es cierto, pero esperaba una derrota que no superara los 5 puntos. De hecho, la mayoría de los consultores lo mencionaban de esa manera, hasta un 4% era saludable la derrota y de ahí en adelante ya había que mirarlo. Ni siquiera el mismísimo peronismo todo junto esperaban casi 14 puntos de diferencia. Esa es la realidad aquí en Argentina. Y la verdad es que en la calle el termómetro decía que una derrota se iba a dar. ¿A qué me refiero con la calle? Me refiero a la gente como nosotros, al ciudadano normal, común, al que paga impuestos, al que paga servicios, al que tiene prepagas, al que manda a los chicos a los colegios privados y a los colegios públicos. La verdad es que el gobierno nacional se ha abocado mucho a la macroeconomía y ha descuidado muchísimo, pero muchísimo, a la microeconomía, a las pymes. En un año y medio del gobierno de Milei han cerrado más de 15.000 pymes en la Argentina, cuando las pymes son el 70% del trabajo en la Argentina, para que ustedes tengan una idea en números de lo que esto representa. Ahora, los primeros análisis indican que este revés ha generado pues presiones en los mercados, ¿no? Con caídas de bonos y aumento en el riesgo país. ¿Hasta qué punto crees que el resultado bonaerense pues acelera o complica la situación económica del gobierno de Milei? A ver, hay que dividir esta derrota que ha sufrido el gobierno nacional, hay que dividirla en varias partes. La macroeconomía necesitaba una reacomodación y una negociación como la que ha traído este gobierno nacional. En eso estamos de acuerdo. Por eso es que, bueno, en principio te diría que los mercados, si bien reaccionaron con un 15% que bajaron los bonos, ¿sí? Después se va a estabilizar todo. Hoy el dólar trepó los 1.454 pesos, ¿sí? Escaló mucho más de lo que se esperaba, casi 200 pesos argentinos, para que ustedes tengan idea, aumentó el riesgo país, se fue a 1.100 pesos. Y aquí el termómetro social es el que va a marcar el rumbo del gobierno, a pesar de que el gobierno anoche, el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, anoche en su discurso, cuando aceptaba la derrota que había sufrido, decía que no iban a cambiar y que iban a recrudecer, que iban a redoblar la apuesta. La verdad es que es un panorama preocupante el que vivimos los argentinos, porque tenemos totalmente en cuenta que una derrota electoral con estos casi 14 puntos de diferencia en Buenos Aires, donde está repartido el 40% del votante argentino está ahí. Esto indica que tenemos la posibilidad de un nuevo líder político que también tendrá que replantearse esta nueva fuerza política que tiene Axel Kicillof. Los mercados reaccionaron como era previsible, anoche ya se hablaba estos casi 200 pesos que yo te decía de aumento del dólar, estos 1.100 puntos de riesgo país que nos dejan como sonsos alrededor del mundo en los mercados. Esta es la imagen que me imagino tenemos del otro lado, ¿no?
Ahora, ¿cuál crees tú que es el mensaje enviado al electorado de Buenos Aires con el resultado? Me refiero a, tú hablabas de que también el tema económico del día a día de la gente ha sido un punto de quiebre, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con esos escándalos que se han dado actuales con la hermana del presidente? ¿O tienen también esto raíces mucho más profundas, como por ejemplo el retorno del peronismo a sus bases que fueron tradicionales? Mira, los escándalos del gobierno nacional vienen siendo varios. Ayer yo cuando leía o posteaba en alguna de mis redes, se veía que mencionaban y declaraban ellos mismos, el oficialismo, que el 50% de los comedores que ellos dijeron que eran truchos, no lo eran. No lo eran en la Argentina. Les recortaron, hicieron un recorte abismal en lo que tiene que ver con la asistencia. De hecho, tienen un veto, un revés político muy importante con la ley de discapacidad. Jubilados es otro tanto. El Congreso empezó a jugar un papel muy importante, a darle el revés al gobierno nacional cuando le habían habilitado un DNU. La verdad es que podemos hablar de los mercados si querés, pero si querés vamos a hablar de la gente. La gente es la que le está diciendo que no. El votante común y corriente es el que le está diciendo que no a este gobierno, el que le dijo que no. El que tiene que pagar, yo te decía, nosotros los insumos se nos han ido, es casi imposible producir. Hablas con un empresario pyme y te dice, bueno, no podemos seguir produciendo porque la apertura de las importaciones es tan importante que nos ha dejado sin la posibilidad de competir. Esto es lo que ha pasado en la Argentina. Y cuando una empresa no puede producir, incluso ellos hablan de números que la verdad uno cuando escucha al gobierno nacional se pregunta a los que estamos en el interior, ¿de dónde sacan esos números? Porque no lo hemos visto al presidente recorrer nuestra Argentina. El presidente no recorre al pueblo, no saluda al pueblo. Ese es el presidente que tenemos. Y con el resto, Caputo tampoco. Quien maneja las finanzas tampoco recorre el país. No conoce de dónde sale exactamente el dinero y cómo viven los argentinos. Este es un revés puramente social el que le ha dado la elección de ayer. Es un escarmiento que tiene que tener el gobierno, es una revisión que tendrá que hacer, e insisto, y voy a este otro punto, en las declaraciones de nuestro presidente anoche, él decía, tendremos que rever algunas cosas. Ellos creen que la derrota de ayer, del 7 de septiembre, es una derrota porque no conocían a sus candidatos. Y esto va mucho más allá. No están reconociendo que la derrota se la da el pueblo. Y no se la da el pueblo porque no conoce a sus candidatos, porque no conoce el lila con el que se manejan. Se lo da porque no llega a pagar las facturas de la luz, porque no llega a mandar los chicos como corresponde a la escuela, porque la salud se ha venido abajo, porque discapacidad tuvieron que vetarle el decreto al presidente. Por eso es que la gente votó. Y porque la gente cuando lo elige a Milei, en su momento, cuando elige la libertad avanza, elegía la no corrupción que arrastraba el peronismo, elegía todo este caos que había que reorganizar. Se encontró con una Karina Milei en estos días, donde es el hazme reír de todos los argentinos, el 3% que pedía de coimas. Es tremendo. Y encima, como si fuera poco, el presidente y su equipo, en vez de salir a reconocerlos, lo que hacen es salir a censurar a la prensa, que no podamos reproducir los audios que hay. Le culpa a la prensa, le echa la culpa a la prensa de lo que circuló, pero en ningún momento sale a decir que su hermana, si hubo o no hubo coimas. Ahora, con Axel Kicillof consolidado como figura clave del peronismo, ¿cómo se perfilan las fuerzas políticas de cara a las elecciones de octubre? ¿Qué espacios se abren para una alternativa federal o para el propio oficialismo? La alternativa es Axel Kicillof, pero porque viene desde hace muchísimo tiempo ya trabajando. Recordemos que Buenos Aires es una provincia gobernada por el peronismo desde hace muchos años. Si la elección de ayer no se daba como se dio, y bueno, el peronismo tenía que realmente dar un paso al costado, porque ellos conocen al votante de Buenos Aires, conocen lo que necesitaba cada distrito. Jugó un papel muy importante la bajada que hizo el peronismo y Axel Kicillof con todo su equipo a las intendencias. Los intendentes de Buenos Aires fueron los que reclutaron votos, los que convencieron a su gente. Fue desde abajo, fue distinta la campaña que se hizo. La Libertad Avanza lo hizo por arriba y para todos, una campaña nacional, si lo querés llamar. El peronismo, el nuevo peronismo, como se le dice,
¿sí? Esta nueva reconfiguración del peronismo volvió a sus bases. Me parece importantísimo, me parece totalmente importante que el peronismo haya vuelto a las bases para poder conocer a dónde tenía que llegar con el votante. La verdad es que la de ayer fue una elección muy interesante para leer. Sí, ¿y qué lecciones políticas crees que debería extraer Milei de esta derrota? ¿Tiene margen para recomponer su estrategia o el resultado marca ya un punto de quiebre en su proyecto libertario? Yo creo que el gobierno de Milei ya terminó. Personalmente creo que el gobierno de la Libertad Avanza ya terminó. Yo no sé si ustedes recuerdan, si siguen la historia política de los argentinos, lo dije hace un par de meses cuando tuvimos elecciones en la provincia de Santa Fe. En su momento fue el PRO con el mismo Macri, ¿lo recuerdan? Uh-huh. Que generó una fuerza política y que era todo color amarillo y que parecía que todo iba a ser amarillo. Duró 4 años esa fuerza política. Nada más. Hoy el PRO no le aportó casi votos, prácticamente votos a la Libertad Avanza con quien está trabajando. El peronismo, como siempre, y como se dice en todos lados, resurge. Le da tiempo, le da la posibilidad, pero el peronismo siempre está. Esa es la lectura política que tiene que hacer el argentino. Pero sí el argentino tiene que tener muy claro lo siguiente, que tiene que exigirle al peronismo que sigan las bases, porque cuando se pierde esto de decir vamos a las bases o empezamos a hacer políticas nacionales, se pierde el contacto con la gente, y cuando el político y la política pierden el contacto con el ciudadano, pasan estas cosas que pasó este fin de semana. Hoy yo me imagino, y lo he leído en todos los medios de todo el mundo, la verdad es que están dando por finalizado el gobierno de Milei. De hecho, este es un dato no menor, en todas las elecciones que se han dado hasta ahora, la Libertad Avanza en todas las provincias solamente ganó 2 de las 24 provincias que tenemos. Esa es la diferencia que tenemos hoy en la Argentina. Estamos entonces ante un gobierno en retirada. Ya no hay posibilidad de reacomodamiento electoral por ahí. Lamentablemente en octubre el resultado va a ser el mismo o se va a profundizar al que tenemos ahora. Tiene que retirarse y la verdad es que tenemos un presidente, y lo vemos todos, los deben ver ustedes también desde Ecuador, que tiene unas patologías bastante interesantes de conocer y sobre todo tiene a su hermana Karina Milei, que es quien le ha arruinado en estos últimos 2 o 3 meses la imagen al presidente. Una Karina Milei que no va a ser sacada del equipo presidencial porque es la hermana del presidente y porque no hay otra persona que pueda contenerlo. Veíamos el discurso del presidente anoche con un nerviosismo enorme y que sin embargo no dijo ni la mitad de lo que pensaba. Bajó el tono porque ya sabe que la campaña, en la forma en la que venía haciendo y hablándoles a los argentinos, dividiendo, arengando al malestar, enojado, no es lo que el argentino quiere. Se lo demostró con este 44%, casi 45% de votos a Fuerza Patria, con un Axel Kicillof que siempre mantuvo las formas, siempre mantuvo el tono y siempre mantuvo el respeto por el otro. Con eso me quedo, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que sucede en Argentina. Gracias a ustedes por el contacto. Una buena tarde. Nos acompañó Mónica Sgaglia, es periodista argentina. Notimundo a la carta.